Hoy vamos a hablar de la importancia de la cabeza. ¿Cómo? Y viene también un catálogo anexo de cabezas extrañas o de historias cuyos protagonistas fueron cabezas separadas de su cuerpo, que es lo raro de una cabeza, ¿no? Y vamos a empezar diciendo que muchos pueblos consideraban sagrada la cabeza. Ahí están los habitantes de Siam, que creían que en la cabeza residía el Juan. ¿Qué hace Juan? Esto se escribe K-H-U-A-N, que era el espíritu guardián. Por ese motivo la cabeza debía ser protegida de toda clase de daños. El Juan era sensible respecto a la honra y podía sentirse ofendido si la cabeza donde residía era tocada por un extraño. Los cambodianos pensaban en el mismo sentido que era un insulto mortal que les tocaran la cabeza. ¿Qué haces? ¿Qué te como Marzán? Con Fernandito. Muchos se preocupaban por no entrar en sitios donde podía haber cualquier cosa suspendida sobre su cabeza. Aún el camboyano más humilde no consentía en vivir en el piso bajo de una casa. No hubieran entrado en un lugar como este, ya que pesa sobre nuestras testas la maldición del laurel, pero también las plantas de los pies de los mozos del Tortoni que nos deshonran perpetuamente. En Java la gente no llevaba nada sobre la cabeza. Si alguno ponía la mano sobre el marote de otro, lo liquidaban. La misma superstición existía en toda la Polinesia. En las Islas Marquesas, por ejemplo, tocar la coronilla era sacrílego. Y así al hijo de un gran sacerdote de esas islas se lo había visto rodar por el suelo pidiendo que le dieran muerte porque alguien le había arrojado unas pocas gotas de agua sobre la cabeza. Ni siquiera un padre tenía permitido pasar sobre la cabeza del hijo dormido. Tan sagrada era la cabeza de un jefe maorí que si él mismo se la tocaba o pasaba sus dedos sobre la cabeza, pues debía llevarse los dedos a la nariz y absorber la santidad que los dedos habían recogido con el toque. Tampoco podía soplar el fuego con la boca el jefe maorí, porque su aliento también era sagrado, pero esa es otra cuestión. Ahora bien, si uno considera a la cabeza tan sagrada que no puede tocarse sin pecado, se supone que el corte de pelo tiene que ser una operación difícil y delicada. Allí se presentaban peligros de dos clases. El primero, inquietar al espíritu que moraba allí en la cabeza. Y el segundo peligro era la dificultad para disponer de los mechones arrancados. Si uno cree en la conexión simpática que existe entre el pelo, entre el pelo y la persona, aún después de rota la conexión física, cualquier daño sufrido por el pelo lo sufrirá también el cuerpo. Y además, fíjese que no podía usted abandonar el pelo en cualquier lugar, no solo por el daño que pudiera sufrir, sino porque podría caer en manos de personas enemigas, y ya se sabe que se pueden hacer de este modo numerosísimas operaciones mágicas. El camino necesario entonces era o no cortar el pelo o guardarlo en lugares seguros, como cementerios, etcétera, no sé. Y eso era lo que hacían los polinesios, que incluso guardaban el pelo para disponer de él después de una posible resurrección. Parece, una vez que uno ha resucitado, creo que el contento de la resurrección debe sobreponerse a preocupaciones tales como recuperar pelos que te cortaron. Suponete que yo me muero y un día resucito. Imagínese, el tipo el resucitado. Primero pregunta dónde está, qué ha sido de fulano, de mengano, qué, cómo es esto, cómo funciona el régimen, esas cosas que pregunta uno cuando llega a los lugares. Pero no se va,
y creo que uno se pone contento, no sé de qué manera resucitará uno, pero bueno, no va a empezar che, el pelo, aunque sea pelado de pelado, golpeándole la puerta a peluqueros que incluso ya están muertos, esperando que ya hayan resucitado también, para ver qué han hecho con los pelos que nos cortaron durante todos esos años. Yo recorriendo todas las peluquerías de caseros, que incluso ya no son peluquerías, pero bueno, si no resucitó, fulano está che, y bueno, pregúntele por el pelo, dice, ya sabe, con una cola, todo tipo resucitado, porque claro, lo mejor es no resucitar solo. Si va a resucitar uno solo, preferible quedarse muerto. Para resucitarme aquí en este mundo lleno de extraños, dice uno. Déjenme. Esta es la gracia de estar vivo, es estar vivo en compañía. Bueno, discúlpeme. No, hasta que resucite tranquilo. Tan desagradecido que no, ni quiere resucitar. Bueno, en cuanto a cabezas extrañas, vamos a hacer un pequeño catálogo que debe comenzar con no solo la más extraña, sino también la más famosa, que es la cabeza de Orfeo. Orfeo fue el poeta y el músico más famoso de todos los tiempos. Parece que Apolo le había regalado una lira, y las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que no solo encantaba a la fiera, sino que también hacía bailar a los árboles y a las rocas. El tipo empezaba a tocar y los árboles bailaban. A mí esto no me produce un singular entusiasmo, porque en las películas de rock and roll se pone el acento sobre eso, justamente, sobre la imposibilidad de no bailar que siente la gente que escucha esto, y todos sabemos, y Orfeo, ya que era el músico más grande de todos los tiempos, también debió saberlo, que una cosa es la buena música y otros son los movimientos hipnóticos repetidos a intervalos regulares, que por ahí producen este deseo de moverse a las personas que no tienen nada que ver con la apreciación musical. Uno es las ganas de moverse y otra es la apreciación musical, que es una operación muchísimo más compleja de la mente y del espíritu, de suerte tal que casi diría que aquellas músicas que nos hacen o nos dan ganas de movernos no son la música. Bien, pero en Zona, que queda ahí en Tracia, algunos de los antiguos robles de la montaña se alzan todavía en la posición de una de sus danzas. Me dirán los agnósticos, todo árbol parece estar en la posición de una danza, o toda posición podría ser bien mirada la de una danza. Y yo diré, señor escéptico, esta no es la mejor actitud para escuchar un catálogo mitológico como este. También yo podría decirle que Orfeo no existe, etcétera. Orfeo no existe, etcétera, podría ser el título incluso de un libro, sí, de descréditos, de refutaciones, de descréditos al cohete. Tipos esos que descreen de lo que ya viene descreído. Bueno, cuando Dioniso invadió Tracia, parece que Orfeo no le rindió los honores debidos, y eran muchísimos, sino que incluso enseñó a la gente otros misterios sagrados y predicó entre los hombres de aquel lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios, en lo que tenía razón. Incluso en cualquier otro lugar que no sean los sacrificios, el homicidio es pernicioso. Pero Dioniso se ofendió e hizo que lo atacaran las Ménades, saben ustedes, lo acompañaban, y las Ménades lo despedazaron, lo cortaron en pedacitos y arrojaron su cabeza al río Ebro, pero Ebro con H, al río Ebro de la Hélade, no al más famoso río Ebro de España. Pero quedó flotando la cabeza y siguió cantando de un modo pertinaz. Después llegó al mar, el mar la condujo a la isla de Lesbos, las musas llorando, dice que tomaron el resto de Orfeo
y enterraron los pedazos en Lievetra, donde hoy en día los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. En cuanto a la cabeza, parece que fue atacada por una serpiente, y Apolo transformó en piedra aquella serpiente, y la cabeza fue guardada en una cueva de Antisa, y allí profetizaba día y noche, hasta que Apolo, viendo que sus oráculos de Delfos, Grineo y Claro habían sido abandonados, pues la gente iba a ver la cabeza de Apolo como profetizaba, de Orfeo, y abandonaba otros oráculos, pues Apolo entonces, ayuno ya de clientes, fue hasta allá, se detuvo frente a la cabeza y le dijo que dejara de entrometerse en sus asuntos y que estaba harto de sus cantos, lo cual comprendo. Me dice una cabeza que profetiza día y noche, incluso ya no sabía qué profetizar, pues ya todos los sucesos futuros estaban profetizados por él mismo. Había llegado muy adelante, como Nostradamus. Bueno, y desde ese día la cabeza jamás volvió a hablar. Un detalle, la cabeza cantante de Orfeo recuerda a la del mítico rey de los alisos, Bendigeid-Vran, por no decir al revés. Lo cierto es que la cabeza del mítico rey de los alisos, Bendigeid-Vran, recuerda a la de Orfeo. Bran fue aquel rey que, habiendo sido maltratada a su hija, Brangwen, en la corte de Matholwich, en la antigua Irlanda, se trasladó allí para rescatarla, ¿no? Imagínense, si a uno le maltratan la hija, lo mejor que puede hacer es ir a la corte de Matholwich, en la antigua Irlanda, para rescatarla. Recuérdese la imagen que los vigías, lo hemos contado hasta aquí, ¿no?, que los vigías irlandeses tuvieron de la llegada de la flota del rey Bendigeid. Venía el padre a rescatar a su hija con la flota, y los vigías dijeron: avanza lentamente a un gigantesco bosque sobre el agua. Esto nos recuerda también a la escena aquella de Macbeth, donde algún oráculo había dicho que Macbeth no moriría hasta que un bosque caminara. Y un vigía se asoma y ve que las fuerzas enemigas avanzan disimulándose detrás de ramas que los ocultan, y por ahí las ramas se movían, y el vigía le dice: es un bosque que avanza. Bueno, pero la lucha de los soldados de Bendigeid para salvar a su hija Brangwen fue vana, porque los caídos en el bando enemigo resucitaban en el caldero mágico que poseía Matholwich, y así Bendigeid-Vran fue herido con una flecha venenosa, y ahí ya derrotado pidió a sus hombres que lo decapitaran. Decapíteme, dijo. Porque hablaba mal. Decapíteme. En realidad le habrá pedido que le cortaran la cabeza. Nadie pide que lo decapiten. Uno pide que le corten la cabeza. ¡Córteme la cabeza!, dice uno. No, a ver, decapitame. ¿Qué dice el tipo? Porque es un verbo que no suena muy bien en el orden cotidiano. En realidad les dijo, después de cortarme la cabeza, tómenla, llévenla a Llundain y entiérrenla en ese lugar, con el resto orientado hacia la Galia, lo cual habrá suscitado no pocas disputas entre los soldados. Allí mi cabeza, siguió diciendo el hombre, Bendigeid-Vran, será tan agradable compañía como en los mejores momentos en que estaba sobre sus hombros. Bueno, finalmente le cortaron la cabeza, procedieron como él indicó, llevaron la cabeza a Llundain, y allí desde ese día canta melodiosamente el marote junto a la roca de Harlech sin detenerse. Está bien esto, ¿eh?
Otra vez entre los griegos, cabe recordar la historia de Polícrito. Era un etolio que se había casado con una joven de Locros. Qué rico. Criollita la piba. Aunque solo pudo estar junto con ella 3 noches, porque antes de la 4ª Polícrito murió. Al cabo de 9 meses, su viuda dio a luz un hijo. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los 3. No, dio a luz un hijo que poseía a la vez el sexo masculino y el femenino. Mirá vos. Asustada, la madre llevó la criatura a la plaza del mercado donde estaba el pueblo reunido. Todos opinaron que se trataba de una maldición divina y que lo conveniente era llevarse a la madre y al monstruoso hijo más allá de las fronteras del país. Y en ese momento apareció el propio Polícrito, que resucitó, aunque sea por un rato, apareció vestido de negro y reclamó al hijo. Y añadió que debían apresurarse, ya que los dioses infernales solo le habían dado unos instantes de libertad. Ahí mismo, ¿no?, que venía de la muerte. Y el pueblo medio asustado, ahí vacilaba en acceder al ruego. Entonces el fantasma agarró al niño directamente, lo despedazó, se lo comió y dejó solo la cabeza. Después se fue. Para sorpresa de todos, si es que quedaba lugar a la sorpresa. Sorprenderse después de una jornada como esa resultaba muy difícil. Digo, los que aún no se habían desmayado vieron con sorpresa que la cabeza del niño, que había rodado por el suelo, se puso a profetizar. Gudada, decía. Prohibió a los habitantes que visitaran al oráculo de Delfos, predijo que habría una guerra, siempre hay alguna, y finalmente pidió que no la enterrasen a la guerra, sino que la depositaran en un lugar soleado. Allí, de cara al sol, la frente en alto, en una llanura de Etolia, permanece en silencio la cabeza del hijo de Polícrito. En el norte de nuestro país se habla de la humita, pero de la humita sin H. También se habla de la otra, Sí. pero se habla en otras circunstancias, cuando la conversación versa sobre empanadas. En cambio, si la conversación aborda el tema de las cabezas parlantes y otra clase de fantasmas, tema muy distinto al de las empanadas, entonces se habla de la humita sin H, que quiere decir cabecita en quechua. Se trata de una cabeza humana de larga y enmarañada cabellera que vaga sola en la noche, rodando por el suelo, lo cual debe ser un espectáculo digno de verse. ¿Qué otra le queda, pobre cabeza? Claro, viene a ras del piso. O si no, volando a muy baja altura, que parece más razonable. No sé si más razonable, pero en cualquier caso más cómodo para la cabeza en cuestión. Menos lastimoso. Produce un ruido suave al desplazarse, suele aparecerse en las taperas o en los caminos secundarios, llorando, con expresión muy afligida. Hay veces en que implora piedad o pide ayuda para salir de su angustiosa situación, aunque nadie sabe cuál es su historia. Siempre quiere contar esta historia, pero el viajero se aterroriza y entonces no puede contarla. Se aterrorizaron. Sí. Arriba. Sin embargo, hay muchos que no le temen y hasta afirman que hacerse acompañar por la humita en una travesía nocturna una protección eficaz contra los malos espíritus, por ejemplo la humita. También hay versiones terribles de esta leyenda. Se habla de viajeros que se han trabado en lucha con ella hasta el amanecer, y otros que explican que quien escucha sus palabras pierde las propias. Es decir, la palabra de la humita solo suena para privar del uso del habla al desventurado oyente. Voltaire también ha hablado, no de la humita, pero sí de cabezas misteriosas. Parece que en la Italia medieval un ermitaño llamado Pascual, ese me gustó. Alguien que se llame Pascual me parece bien.
particularmente en este tiempo y en este país, en que ya nadie se llama Pascual. No. Yo noto que el tiempo ha pasado porque nadie se llama Pascual. La gente cree que llamarse Pascual es poco. Gente de vidas rumbosas que aspiran a las alturas de Jonathan, de Jennifer, De Brian. y de Brian y de Nahuel, y que entienden que Pascual es un descenso social. Yo que crecí entre Pascuales y Pascualitos, que ya venían, aclaro, de otra generación. Sí. Los muchachos de mi edad ya no se llamaban Pascual. Pero había gente mayor que llamaba Pascual. Sí, sí. Y los sobrenombres, los Tito, los Cachos, todo eso no hay más, ¿no? No hay más. No, la gente ya tiene Quito. Tiene otras aspiraciones, y lo que es peor, ha dado en creer que esas aspiraciones se colman llamándose de un modo o de otro. Y así el registro civil vendría a ser una especie de feria de vanidades donde la gente va a presumir, gente que presume de la ley de Norman. En cambio de Pascual no se presume. No. Pascual necesita un mérito propio. Para que le perdonen el nombre, incluso para que le perdonen el nombre. Pero hay que ser realmente muy elegante siendo Pascual. Y hay gente que cree al revés, que la elegancia consiste solamente en llamarse Jennifer. Y ahí viene Jennifer con los ruleros, pero es Jennifer. Jennifer Gómez. Bien, un ermitaño llamado Pascual conocía a un vecino de la ciudad de Terni llamado Jacobello, que era muy rico, naturalmente. En las conversaciones que el ermitaño tenía con el rico, le hablaba sobre crucifijos, santos milagrosos, y gracias a su elocuencia, Jacobello llegó a convencerse de que las estatuas de los santos, a veces, dirigían la palabra a los mortales. Y un día Pascual le dijo que estaba esperando recibir de Roma una cabeza de muerto que el Papa le había regalado, y que hablaba como los árboles de Dodona y la burra de Balaam. Es decir, hablaba mucho. 4 días más tarde, el ermitaño le dijo que fuera a un lugar determinado, en el que había depositado la cabeza, y que esperara un rato hasta que hablara. Pascual, en realidad, había hecho pasar un tubo que se introducía en la cabeza, y él mismo hablaba detrás de unos arbustos. Entonces Jacobello se presentó, encontró la cabeza, y la cabeza le dijo: Dios trata de recompensar tu piedad. Con la correspondiente voz de cabeza, a la que se le han incorporado unos tubos, detrás de los cuales está el propio Pascual. Dios trata de recompensar tu piedad, que participo que se encuentra escondido un tesoro de 100.000 escudos en la entrada de tu jardín. Pero morirás repentinamente si buscas ese tesoro sin haber puesto ante mí una marmita llena de marcos de oro en monedas de poco valor. Y Jacobello dijo: esta es la mía. Fue enseguida, abrió su cofre, ya que era rico, puso delante de la cabeza parlante la marmita llena de dinero, y salió corriendo a buscar el tesoro enterrado en su jardín. Mientras tanto, el ermitaño Pascual también salió corriendo en la dirección contraria, y se fue para siempre con la marmita llena de oro. Bueno, nombremos para terminar un par de seres mitológicos con extrañas cabezas. Ahí está el Nesnaz, que tiene media cabeza. O sea, tiene un ojo, tiene media cabeza en forma vertical, ¿no? Un ojo, una mejilla, etcétera, media nariz. En otras es enteramente Nesnaz, la mitad de un ser humano, que salta en una pata, con su medio cuerpo, su solo brazo y su medio corazón. El Nesnaz anda por Borneo y en los confines de la China. Se encargan del comercio de los hombres con los demonios. Son intermediarios. Por último, el Cuyata es un gran toro del que hemos hablado, dotado en su cabeza de 4.000 ojos, 4.000 orejas, 2.000 narices
2000 lenguas y ya en otro orden 4000 pies, pero no en la cabeza. Para trasladarse de un ojo a otro o de una oreja a otra bastan 500 años. Se trata de una cabeza muy grande. Bueno, ¿a quién dedicar esta recordación de cabezas ilustres o de costumbres extrañas respecto a la cabeza? Bueno, en principio a todos los peluqueros que tienen la difícil tarea de esconder en los lugares sagrados los pelos que cortan para evitar que caigan en manos de quien pudiera hacernos daño. Después, a todos los resucitados en general, a la gente que ha resucitado, a los que, habiéndole sido cortada la cabeza, siguen profetizando o hablando a través de ella, es decir, a las cabezas parlantes que por allí anduvieren. ¿Y a quién más? A mí me gustó la del hijo de Polícrito, que era una cabeza discreta también, o sea, no tenía su mérito en el silencio, me parece. Porque, sí, bueno, sí, está bien. Yo le dedicaría esto, miren, no parece tener mucho que ver, pero tiene, a los que teniendo el don de la profecía se abstienen de ejercerlo, a los que saben lo que va a suceder pero no te lo dicen. No sé si existe esa persona. Primero, no sé si existe por la gran dificultad que hay en uno de los incisos. Sí. Si lo difícil no es no decir, lo difícil es saber lo que va a ocurrir. Pero bueno, los que añaden esta virtud supernumeraria que es la discreción. Los que teniendo una habilidad se abstienen de ejercerla hasta el hartazgo. ¿Y con qué podríamos ir a Voltaire? Bueno, a todos los personajes amigos que están aquí, ¿no? Hemos tenido alguna dificultad para ilustrar estas historias acerca de la cabeza y de sus propiedades extrañas. Cualquiera hubiera puesto el tango por una cabeza. Yo les contaré una pequeña equivocación de las cuales estaba llena mi infancia. Yo vivía al lado de una iglesia y en aquel tiempo de Pascuales existía también la costumbre de que los chicos reclamaran a los padrinos de los casamientos algunas monedas. Y lo hacían con una fórmula que más que el sentido de un reclamo tenía más bien el sonido del cumplimiento de un ritual. La frase era padrino pelado. Pero yo no entendía lo que significaba padrino pelado. Yo sabía que ante la aparición del padrino a la salida del casorio se gritaba padrino pelado y que el efecto de ese grito era que los padrinos tirasen moneda. Pero al principio yo creía que esto significaba padrino calvo, que lo acusaban al padrino de ser pelado. No más porque crecí también con la convicción de que ser pelado era algo desdoroso, porque en las canchas de fútbol se les tiraban cosas a los pelados. O se los marcaban. Pareció que había instalada en la sociedad una especie de actitud discriminatoria respecto de los pelados. Del pelado para allá. Claro. Son usados como mojones. Adelante del pelado. Sí. Incluso en el cine, el acomodador, pasando el pelado. Dos asientos. Antes del otro pelado. Y porque así sonaba. Después, más de grande, querían pensar que a lo mejor querían enrostrarle al padrino el carácter exiguo de su peculio. Se decían que era un pelado en el sentido que tenía poco dinero, pero después, más adelante, me pareció que no estaba bien, porque un tipo que no tira monedas, más que de pobre, se lo acusa de amarrete. Incluso si el tipo es pobre, no se ve muy bien
en esos ambientes cómo se le puede enrostrar. Claro. Una característica que después de todo es compartida y casi siempre es recibida más bien como un sello de nobleza. Y entonces me pareció que no era pelado por eso, era pelado porque era pelado y que debía tener algún origen que yo desconocía. Y cada vez que me imagino, yo siempre me imagino las palabras, y cuando oigo padrino pelado, me imagino la salida de un casamiento y el padrino es un pelado. Quiere decir que el carácter de pelado está localizado en la cabeza, que es donde aparece la rima con esta historia de hoy. La verdad es que yo tenía muchas ganas de escuchar el tango Padrino Pelado. Si diga la verdad, yo no sabía cómo, imagínese, una charla acerca de padrinos, es muy difícil. Acerca de casamientos podría ser, pero no es. Acerca de pelados célebres. No, está bien, es una buena charla, pelados célebres. Pero es que, ¿dónde empieza uno a ser pelado? Después de todo, que claro, es muy difícil obtener la celebridad con canosos célebres. Claro, está bien. Ancianos célebres. Bueno, eso podría ser gente que ha logrado la celebridad en la ancianidad, sí, o por hechos realizados en la ancianidad, pero no está bien. Es como decir, ¿quién era Napoleón? Napoleón era un señor de 38 años. Sí, nadie es un señor de 38 años, particularmente si uno mira hacia el pasado. Pues si nadie lo sigue siendo en su biografía. De todos modos, vamos a escuchar el tango Padrino Pelado, que es extraño por varias razones. Algunas razones armónicas y otras razones de expresión y de interpretación. Así que, junto a este catálogo que viene a remarcar el carácter sagrado, mítico y la rima que hay entre el universo todo y algunas cabezas particulares, se incluye el tango Padrino Pelado por sospechar yo que ese grito de los chicos tiene algo que no se vincula a la calvicie ni a la pobreza, sino alguna otra cosa. Después de todo esto, alguna otra cosa presupone también una rima entre el universo y la cabeza del padrino. Padrino Pelado canta Carlos Carrillo.